Cuando el padre Félix llega a Barcelona, España no estaba mejor que Francia, que estaba en aquel hervidero, ni que el interior del padre Félix. En Barcelona, 3 meses antes de la llegada del padre Rouget, cuando él todavía se encontraba en México, preparando su viaje, con puñal en mano y al grito de ¡Viva la anarquía!, habían arremetido contra el entonces presidente Maura. Podemos imaginar que un golpe de esa categoría puso agitada a toda la nación. Claro, Félix no es Maura, pero cuando en medio de estos zarandeos, el 30 de agosto, en la noche, llega al 5º piso de la calle de la Diputación número 274, lleva, como Maura había tenido el puñal, él lleva el puñal clavado, no en el cuerpo por las manos de un anarquista, sino en el alma, y ese puñal había sido clavado nada menos que por sus propios superiores. La situación estaba dura para España, de hecho van a tener una evolución muy fuerte, y para el padre Félix también la situación se puso muy dura. En casa de los sacerdotes maristas, el padre Gobán lo aguarda. Qué gusto de verse. Desde hacía años, desde su aventura colombiana, solo sabían el uno del otro por noticias que llegaban a través de su congregación, pero ahora estaban de nuevo frente a frente, pero con los papeles invertidos. Gobán era ahora el superior, Félix había sido superior del padre Gobán en Colombia, y los recuerdos y las anécdotas habrán hecho olvidar por un momento al padre Félix ese peso que llevaba por dentro, ese puñal que traía atravesado en el corazón. Sin embargo, pues esta novedad y esta alegría pasó pronto, y el padre José Gobán tenía órdenes en su condición de superior de apretarle las tuercas a Félix. Nada pues más lejano a la sensibilidad y al alma de Félix que Gobán. Si ya de tenerlo como superior era un puesto difícil, bueno, habría que imaginarse nosotros religiosos, ¿no?, que estamos en este servicio. A veces pues te ponen de superior y de repente ya no eres superior, y el que fue tu súbdito ahora es tu superior. Pues son situaciones psicológicas difíciles. Entonces, el padre Félix no era un ingenuo, y sin embargo escoge al padre Gobán, además de ser superior, lo escoge como su director espiritual. ¿Por qué razón? Pues no encontramos una razón más válida, que es que el padre Félix siempre quería llegar a la raíz de los asuntos, y que quiso tomar el toro por los cuernos y quiso enfrentar su situación con toda crudeza y con toda lucidez. Y pues fue así, porque la dirección del padre Gobán lo llevaría a los pies de la cruz, al centro de la noche espiritual, a una purificación plena, y lo preparará para llevar a cabo esa tarea que se le había comunicado por medio de la beata Concepción Cabrera. Tenemos también que decir que pues en el padre Gobán no había ninguna mala intención o una intención torcida, sino que pues simplemente tenía una información de parte de los superiores, conocía al padre Félix y actuó con las pautas que le dieron. La dirección del padre Gobán, eso sí, será dura, dolorosa, extenuante, lo va a llevar prácticamente a la crucifixión, pero también tendrá algunos momentos de una comprensión lúcida de parte del padre Gobán y de apoyo. Félix lo dirá varios años después al cardenal Vives y Tutó en una entrevista que tuvieron. Él era el prefecto de la Sagrada Congregación de los Religiosos y le confió: 5 años pasé muy probado por mi superior y director, el cual me hizo hacer cosas por encima de mis fuerzas y siempre acepté sin resistirme.
Bueno, es esta vivencia heroica. Por otro lado, insisto, que el padre Gobán, pues era su constitución psicológica también, su estrictez personal, que lo hizo llevar al padre Félix a estos extremos. Bueno, como dije antes, no bien pasaron esos recuerdos alegres de compartir lo de Colombia, cuando la dirección del padre Gobán comienza a cernirse sobre el alma del padre Félix, introduciéndolo en lo que se llama, o que San Juan de la Cruz llamó, la noche oscura. En una carta de Concha dirigida a Félix, que el padre Gobán le enseña, dice lo siguiente: imagino al padre Félix tomándola en sus manos, palpándola, esta carta, acariciándola, qué ganas de abrirla, de escuchar de nuevo la voz de Concha a través de las letras que puso en ella. Sin embargo, Gobán, desde que se la mostró, le ha dicho que debe quemarla y quemar todas las cartas que le lleguen. Debemos imaginar lo que significó para el padre Félix, que veía en Concha la voluntad de Dios, veía en ella a su madre. Y el padre Gobán, seco, pragmático, con cierto toque inhumano, como solo la Iglesia puede dar cuando se trata de probar la fuerza de un alma y de quebrantar la voluntad para sacar el más puro perfume. Entonces Gobán vuelve a tomar la carta, la rasga para ver si contiene dinero. Debemos imaginar la sensibilidad del otro. A unos pasos el padre Félix mira aquella acción y mira cómo toma el sobre en las manos, ve cómo la rasga y ahí encuentra la caligrafía desde lejos, esas páginas que con todo amor seguramente Conchita le ha escrito, tratado por esas toscas manos campesinas de Gobán como si fuera una cosa despreciable. La va a quemar. Y luego el padre Félix escribe en sus diarios: Dios, 12 páginas, Dios mío, que iban a quemarse y a perderse para siempre. Sin embargo, nos dice el padre Félix en su diario, hice a mi Jesús el sacrificio sin vacilar. Con permiso del Padre Superior me fui directamente a la cocina y entregué la carta a las llamas, viéndola arder enteramente. No lloré, solo sentí como un peso horrible en todo el pecho. Quizá le hubiera hecho bien llorar. Era el sentimiento de una ruptura de algo, era romper un ideal, era quebrar un cristal fino. Pero este hecho de las cartas de Conchita que llegan antes de que se entere de la noticia va a volver a repetirse el 17 de septiembre. Y ahí no solamente era una, eran 6 cartas quemadas ya, escribe en su cuenta de conciencia, como si le hablara a Concha, en las cuales me decía: usted tantas cosas de lo único que amo ya sobre la tierra con todo el alma. ¿Qué cosa era lo que amaba sobre la tierra con todo el alma el padre Félix? Pues hacer la voluntad de Dios, que este es el pan de los santos. Y no paró ahí. Si había entrado en la noche oscura del espíritu, esta comenzaba a caer sobre él con una vertiginosidad impresionante. Quemar toda la correspondencia que viene de México, no solo la de Concha, y que finalmente, cuando se enteraron de la decisión del padre Martán, pues dejó de llegar. ¿Quiénes le escribían de México? Pues los obispos, algunas religiosas de la Cruz. Y le cayó de un trabajo pues que no había previsto, ser el limosnero, es decir, el encargado de pedir limosna para el sostenimiento de la capilla francesa. También le asignan las clases como profesor de las religiosas francesas para que aprendan español, y también le dan el encargo de ser profesor para niños
que van a aprender latín, aritmética, son niños entre 8 y 10 años, en el Colegio de los Maristas, y entonces nosotros nos podemos imaginar que aquel padre brillante, que era biblista, que se había codiado en Colombia con el presidente de la República y los obispos, en México con la primera dama Carmen Romero de Rubio, con los embajadores, la familia Greville, los embajadores de Inglaterra, y que había pues también tratado a múltiples personalidades. Ahora debía pedir limosna, ahora debía enseñar a niños. El sacerdote que, imponiéndose a las trampas de su psique, había tenido todos esos, pues digamos, encargos tan importantes de su congregación, y ahora estaba siendo llamado a ser fundador de una pléyade de sacerdotes engendrados en la pureza para combatir pues el hedonismo y para amar la cruz. Y ahora pues se encontraba en un lugar donde iba a poder realizar esa purificación. Él tuvo que vivir esta pues inversión, digamos, de una carrera ascendente para replegarse, sumirse en sí mismo y encontrar el dolor, el sufrimiento, la abnegación. Lo que en otras circunstancias hubiera hecho con la sonrisa en los labios y con una profunda humildad evangélica, ahora todo lo frustra, lo avergüenza, lo llena de desdicha. Está deprimido, rodeado de la tiniebla del espíritu, privado de cualquier consuelo sensible y espiritual. Lo único que tiene, lo escribe en su diario, son las hojas numerosas que mi madrecita me escribía en aquellos días felices que compartimos juntos. En esos papeles queridos encuentro mi alimento, mi vida, la fuerza que necesito. Habla de aquellas pues formaciones que le dio Conchita mientras estuvieron 1 año y pico en México, y que el padre Félix atesoró para irse alimentando. ¿Y de qué le hablaba? Pues sobre todo de la formación de su alma para ser el modelo de los religiosos de la cruz. Le va a hablar de lo que es el ser sacerdotal, el ser religioso, de las virtudes. Le va a hablar de la unión y la transformación en Cristo. Y él va a ir anotando en su cuenta de conciencia, que va a empezar a escribir a raíz de su estancia en Barcelona. Anota lo que sucede, y esta cuenta de conciencia la mayoría de las veces se la dirige a Conchita, y ahí la nombra como madre. Ella, Conchita, es el icono de María, que está ausente, que no lo escucha, que como él, del otro lado del océano, vive la incertidumbre envuelta en las virtudes teologales, y que al lado de su director, el obispo Valverde, a quien, siguiendo los consejos del padre Félix, ha tomado como director espiritual, y de Monseñor Leopoldo Ruiz, que la ha sostenido todo el tiempo, luchan mediante varias cartas dirigidas al superior Antonio Martán para tratar de traer de vuelta al padre Félix a México. Bueno, el padre Félix también anota en su diario cuál es su estado, el que hemos ido escribiendo desde afuera. Él desde adentro lo escribe así: me ven todas, se refiere a las religiosas a las que atiende, como un pobre obrero sin trabajo. A veces me pongo colorado de vergüenza antes de entrar en sus casas, pero la santa obediencia me da mucho valor y hasta cierta alegría en medio de mi vergüenza. Esta mañana me dijo el reverendo Padre Superior de hacer la colecta de la misa de 11. Soy tan miserable y tan lleno de soberbia y de amor propio
que este acto me costó mucho, me hizo hasta sudar. Todos estos días han sido como de sofocación interna, intensa. Me parece a veces que me asfixio en Barcelona. Y sin embargo, mi Jesús, tú sabes que estoy resignadísima a tu divina voluntad. Bueno, pues es el retrato de una persona que está viviendo, nosotros diríamos con nuestros términos modernos, está en crisis, pero es mucho más que eso. Es cuando la persona se sume en el dolor, en la frustración, para responder. Con todo esto y la negativa de su superior de dejarlo partir, y de la única carta que se le ha permitido recibir de México, una de Conchita, anunciándole la muerte de su madre, Clara Arias Rivera, va siendo envuelto día con día, pues en esa noche oscura, mientras la dirección del padre José Gobán y sus mandatos lo trituran. Esto yo creo que es sin exagerar, pero porque cuando un alma es muy sensible, cuando una persona está muy dispuesta, ustedes imagínense la tosquedad, ¿verdad? Sobre todo referido a cosas íntimas. Bueno, pero los que están en México, la misma Conchita, Monseñor Valverde, Monseñor Ruiz, se han organizado para intentar una nueva estrategia, el famoso plan B. A ver, no se pudo por el camino recto pidiendo permiso, vamos a buscar otra manera. Entonces, si las cartas que le hemos mandado al padre Martán no surten efecto, vamos a verlo, es lo que se propone. Y en ese intento de irlo a ver, están viendo quién va, cómo va. En eso se muere el padre Antonio Martán, que fuera superior general de la Sociedad de María desde 1886 a 1905. Para que vean, miren, la muerte nos alcanza a todos y tanta dificultad, de repente, ¡pum!, se muere. Y los viajeros de la cruz, así se autonombran ellos, deben cambiar de estrategia, otro plan. Irán, pero con una carta de don Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, que es el arzobispo de México, y pues tratarán de abordar, porque ya tenían organizado el viaje, ahora a los asistentes generales, y luego hablarán en concreto con el padre Jean Raffan, que es el nuevo vicario general, que lo nombran por la muerte, mientras hay como superior general interino, mientras hay un capítulo general y unas elecciones. El padre Félix pues ignora todo lo que están decidiendo en México para este viaje, y también él le escribe a Raffan suplicándole pasar unos días con él para hablarle de 1000 cosas que no quería confiar al correo. Por otro lado, también nosotros vamos a ver cómo el padre Félix, que tenía ese mandato así como, pues digamos yo que grosero, de casi ni pensar en eso, pues va a ser muy activo en estar buscando, aunque lo humillen, aunque le vuelvan a decir que no. Entonces le escribe al padre Rafael y le dice, oiga, yo quiero, pues se me quedó algo, ¿verdad?, después de que muere Martán, y ahora pues Dios tendría que hablar. Y como un acto de adhesión a doña Concha y a la espiritualidad de la cruz, el padre Félix el 21 de abril vuelve a grabarse en el pecho el monograma JHS y anota en su diario espiritual: pasé 3 veces el bendito hierro sobre cada letra. Tiene cada una de ellas como 12 centímetros y ocupa todo el pecho. Entonces ya sabíamos que él también se hizo esta marca con el nombre de Jesús. Y la respuesta a la carta que le mandó al padre Raffan llega 5 días después. El padre Raffan le contesta: no creo oportuno por ahora que usted venga a San Juan, como me pide, porque usted no lo ignora. Las facultades de un vicario general no podrían darle a usted una solución diferente a la del padre Martán, de feliz memoria.
Entonces le está diciendo, mire, no venga, yo no puedo darle lo que usted quiere. Otra espina para su corazón, y ve tan lejana la fundación de los religiosos de la cruz. Puede parecer que el padre Félix se sienta desesperado, el padre Gobán lo ve y le dice, pues escríbale otra vez al padre Rafán, no se quede así nomás. Le explica pues sobre la fundación y le dice que no se ha decidido solo, que tiene el apoyo de los señores arzobispos de Puebla, de Guadalajara, de Spoleto y de León. Le escribe, me han dicho, vaya usted, es la voluntad de Dios. Entonces el padre Rafán pues tiene que saber eso, porque probablemente él solamente conoció lo que el padre Martán le dijo. Pero el padre Rafán, pues bueno, sin embargo, sabemos que el padre Félix estaba agitado y enfermo, se sentía que le faltaba el aire interior y físicamente teniendo que hacer esfuerzo para respirar. Pero por fin llega una carta, no del vicario, sino del padre Gastón Regis, uno de los miembros del Consejo General, donde le dice, he visto al obispo de León, es decir, los viajeros de la cruz ya habían llegado a Francia, se habían entrevistado y ahora le va a contar este consejero general, este obispo de León, que me ha dicho una palabra de su asunto. Y le dice crudamente, querido amigo, cuidado con las ilusiones y quédese siempre en el camino de la obediencia. Y detrás de él está la dura y terrible evidencia de la noche espiritual y la angustia que apela a la oscuridad de la fe. Estas palabras, añade el padre Félix en su cuenta de conciencia, han sido para mí como una cruel puñalada. Pero aconsejado por su director, el padre Gobán, que le dice, vuelva a escribir, no se quede con eso. Dígale al padre Regis que, dígale sencillamente que le explique por qué le dice eso. Y la respuesta de Regis le da la certeza de que el arzobispo Leopoldo Ruiz no lo ha abandonado para nada y que no ha cambiado su actitud, pero la noche oscura se volverá más densa y peor, porque pues también en el Vaticano, con la política que ha ido gestando el Santo Padre San Pío X, ha endurecido los mecanismos de control y ha dado una orden a través de un motu proprio que se llama Dei Providentissimes, que ha decretado que los obispos ya no podrán tener la potestad de aprobar por sí mismos nuevas congregaciones religiosas, cosa que antes se podía, sino que esta disposición queda derogada y ahora solamente en adelante cualquier nueva fundación deberá ser aprobada directamente por la Santa Sede a través de la Sagrada Congregación de Obispos Irregulares. Esto quiere decir que pues se pone la cosa mucho más difícil. Antes un obispo podía decir, vamos a hacer esta fundación. Ahora el Vaticano les dice, no, señores obispos, esto es potestad de la Santa Sede. Esto había durado desde 1245 hasta esa fecha de 1905. Entonces vuelven a una ley que había sido diferida por el Concilio Lateranense en 1245. Es una vuelta para atrás. Ahora pues tendrían que convencer a la Santa Sede de una nueva fundación, cuando antes bastaba con convencer a un obispo. Bueno, Conchita, al enterarse de lo ocurrido por los viajeros de la cruz, tiene una ocurrencia. Pues esa es la inteligencia del amor, ¿verdad? Cuando algo trae uno aquí, inventas. Si el asunto estaba en manos del cardenal Vives y Tutó, ambos deberían entrar en contacto con él, porque ahora la Santa Sede es la que tiene esa potestad.
Entonces, doña Concha se lo propone a Monseñor Valverde, que está en el viaje, y el obispo, ni tardo ni perezoso, escribe al padre Félix pidiéndole que le escriba una carta al cardenal Vives y Tutó, solicitándole entrar en contacto con él. La carta, ya sabemos cuáles eran las disposiciones de los padres maristas, no llega directamente a manos del padre Félix, sino de Gobán, quien desde el ascenso de Rafán al generalato tiene la consigna no solo de darle más trabajo, sino de leer la correspondencia del padre Félix y quemar toda la que viene de México. Pero si Gobán es hombre de obediencia, es también hombre de libertad. Entonces él, esa carta, no la entrega, sino que la quema, pero lo manda a llamar y le dice al padre Félix: oiga bien lo que le voy a decir. Escriba al cardenal Vives y Tutó, prefecto en ese momento tenía el cargo de prefecto de la Congregación de Obispos Irregulares, que era uno de los cargos más importantes del Vaticano, y era nada menos que el confesor del Papa, y le dice: bueno, escriba en manos de quien Monseñor Ruiz y Valverde habían dejado su caso, y ahora dependía todo de él. Y le dice Gobán: dígale todo lo que le diría si pudiera hacerle una visita, que sea como una consulta que le hace. Entonces Gobán le da la idea, pues que haga de cuenta, como ahora diríamos, es muy fácil entender esto, era una consulta virtual, pero por carta, que le diga todo lo que lleva ahí, si pudiera estar delante de él. Y nuevamente el padre Félix vuelve a empuñar la pluma y a contar su historia. Quizá esta vez la promesa se cumpla. Sin embargo, pues no hay una respuesta rápida. Félix, sumido en las tinieblas del espíritu, ni siquiera repara en la agitación que vive España, no anota nada en su diario de lo que está pasando alrededor. Pero un golpe más venía a amargarle la existencia y a hacer más fuerte la oscuridad. La respuesta fechada el 2 de febrero de 1906 a una carta enviada de Screux, los superiores le dejarán la libertad de ir a Roma para pedir la dispensa de sus votos y poder ocuparse de la fundación proyectada, pero no lo volverán a mandar aquí como marista fundador. O sea, los superiores ya se hartaron y dicen: a ver, si usted quiere, váyase a Roma, pida permiso y nosotros no tenemos nada que ver con usted. No vaya a pensar que la congregación lo manda a usted a fundar. No. Bueno, el padre Félix pues estaba tan oscurecido que en ese momento, pese a su fe, no podía discernirlo. Mientras Conchita, estamos en el año 1906, está viviendo lo más importante de su historia espiritual, porque recibe la gracia de la encarnación mística, el padre Félix le va a pedir al padre Gobán permiso para discernir este asunto, si va a pedir la dispensa de sus votos para salir a fundar, con algunos sacerdotes con los que él siente una profunda estima y cree que son sabios, pues él se siente incapaz de discernir con esta noche oscura que tiene en el alma, y en medio de ese silencio de Dios ya no puede ver. Pues era tan complejo el caso que Gobán tampoco puede ver en esa oscuridad, y como buen marista está de acuerdo con la posición del Consejo General. Al principio lo desautoriza, pero después, no queriendo faltar a la humildad de ser un obstáculo en la voluntad de Dios sobre el alma de su dirigido, el padre Félix, le da el permiso, con tal autorización que lo mantiene en la obediencia. Consulta entonces el padre Félix al cardenal Salvador Casañas y Pajés, obispo de Barcelona,
pues era el obispo más importante de la ciudad en donde estaban. Y sobre la experiencia fundante a la que ha sido llamado. No se conoce la respuesta que le da este cardenal. ¿Por qué? Pues no sabemos, es un documento que está perdido, el padre nunca mencionó la respuesta. Consulta también al padre Alejandro Cepeda, misionero hijo del Corazón Inmaculado de María, que había tratado íntimamente a Conchita y había sido su amistad. Y la respuesta del padre Cepeda es contundente: no hacer nada sin la aprobación de sus superiores. Ese es el camino recto. Entonces le estaba diciendo, no vaya a pedir permiso a Roma. Si usted sale, así se lo dijo doña Concha, es con el permiso de ellos. Sus sentimientos interiores los expresa de forma muy viva y conmovedora. ¿Cuántos años más, mi Jesús, me quieres guardar en este destierro, tan lejos por el cuerpo de todo lo que amo, aunque tan cerca por el corazón? Sufro muchísimo, muchísimo. Se me olvida respirar, me asfixio, tengo que hacer un esfuerzo para traer aire al fondo del pecho. He estado así toda la tarde, pero gracias, mi Jesús, me siento con muchos bríos para esperar los años que Él quiera. Él lo ha dicho, lo demás lo haré yo. Tengo la seguridad de que lo demás lo hará Él. Entonces, bueno, pues son unas notas admirables en donde todo le decía a Él que estaba en contra, y sin embargo brilla la virtud de la fe y de la esperanza. Bueno, en medio de esta oscuridad, el 3 de julio, el padre cardenal Vives y Tutó no le manda aquella respuesta a su carta que le había dado, sino le manda algo mejor, un visitador, el padre Antonio Naval, asistente general de los religiosos hijos del Sagrado Corazón de María, estos fundados por San Antonio María de Claret, que habían tenido mucho trato en México con doña Concha Cabrera. Y nos preguntamos de dónde le vino a Monseñor Vives y Tutó este súbito interés. Se debía a la visita que recientemente había hecho Monseñor Ibarra, después de haber visitado al padre Félix, había hecho a Roma, y a las constantes cartas que en relación con este asunto, don Leopoldo Ruiz, don Demetrio Valverde, no habían dejado de enviarle, junto con los escritos de Conchita. El padre Naval tenía un perfil, según Vives y Tutó, tal que podría ayudar a ver en este enredo algo que a la Santa Sede no le quedaba del todo claro. Por eso lo manda. Y se llevaron a cabo 4 conferencias en el convento de Gracia, en la ciudad de Barcelona. Lo mismo que en otras ocasiones, pues durísimo para el padre Félix. Silencio. 4 reuniones, se va, silencio. Bueno, pese a la correspondencia que el padre Félix entabla con el padre Naval, el visitador no le informa nada respecto del caso. O sea, tratan de otro asunto, de lo que hablaron, nada. El padre se muestra parco y evasivo. Este religioso, pues, habla de otras cosas. El padre Félix, paciente y discreto, no hace alusión al informe. Se necesita mucha virtud para esto. Oiga, ¿y lo mío qué? Nada. Si él no le dice, el padre Félix no lo menciona. Pero la paciencia también tiene un límite y la discreción un hasta aquí. Así que el 5 de febrero de 1907, casi 7 meses después de las conferencias con Naval, le escribe con permiso de Gobán. 7 meses. O sea, no se precipitó para nada. Le escribe lo siguiente: hace ahora 15 meses que escribí al cardenal Vives
y más de 6 meses que tuve la dicha de conocer a vuestra reverencia. Ah, mi buen Padre, usted sabe cuáles son mis disposiciones interiores. No he cambiado ni con la gracia de Dios cambiaré. Obedeceré siempre y esperaré en el silencio y en el dolor. Pero permítame, Padre muy amado en el Señor, permítame decirle una vez más cuánto sufro y suplicarle si es posible y si cree que sea según la voluntad de Dios, hacer cuanto pueda para que me dé la libertad de trabajar en esta fundación bajo la protección de los obispos que me recordarán el afecto a mis amados superiores, que nuestro Jesús le inspire lo que ha de hacer. Se lo pido con todas las venas de mi alma. ¡Qué barbaridad! Es que se necesita ser malo para no dar una respuesta a una cosa así. Y no hablamos de una maldad, pues digo, pecaminosa, sino es no ponerse en los zapatos del otro. Y lo decimos, en la iglesia se da muy frecuentemente, se da, como en otras instituciones. Lo que pasa es que aquí contamos con esa documentación que vamos elaborando, pues, a través del análisis. Y uno puede decir, la iglesia siempre tendría que mostrar el rostro de Cristo misericordioso. Hubiera sido mejor un no, olvídese y ya. Pero no, era un tormento aquello. ¿Qué acaso el padre Félix no merecía una explicación, aunque fuera desfavorable? ¿Qué había leído Vives en el informe de Naval para comportarse así? El padre Félix estaba muy molesto, más que molesto, estaba enojado. ¿Cómo estaba el padre Félix? Pues parece que sí, porque es que no se debe tratar a alguien así. Entre el informe de Naval, las opiniones de Copperé, aquel hermano que le estuvo haciendo la guerra, a quien con seguridad el cardenal había consultado para conocer la opinión de los maristas. Él era, pues como quien dice, el delegado de los maristas en la Santa Sede. Las revelaciones de doña Concha Cabrera y los chismes que llegaban de México, de gente que no quería a Conchita, pues Vives y Tutó había concluido que el asunto de Félix era un asunto de puro iluminismo. Es decir, el iluminismo, ustedes vean ahora que está de moda, vean en el Google, somos una sociedad informada, formada quién sabe, pero informada. El iluminismo es una extrema credulidad en las revelaciones privadas. Y le achacaban, o Copperé le achacó al padre Félix esas cosas, ¿verdad? Entonces decía, no, pues es que esta señora dice, brinca y brinca, échate una maroma y se le echa. Entonces, pues esto influyó muchísimo en la actitud. Pero hubiera sido mejor un hablar de frente. Bueno, y delante de esa conclusión, pues el padre Vives como que no tenía que responder. Y el padre Félix interpreta su silencio, pues como poca importancia a lo que él está viviendo. Y tal vez desde afuera, pues estaba demasiado ocupado con los problemones de la iglesia verdaderamente serios, como para responder una cuestión desde su punto de vista pueril. Ay, son chismes de señoras y este padrecito es un tonto, es un crédulo. Sin embargo, no las revelaciones de Concha y su espiritualidad de la cruz, con excepción de algunos puntos delicados, pero susceptibles de aclarar, como su relación con el dolor y los sufrimientos místicos en Cristo Eucaristía, estaban en perfecta concordancia con la doctrina de la Iglesia. No había leído Vives los escritos de Conchita enviados por Monseñor Leopoldo Ruiz, que era su consultor espiritual, consejero y amigo incondicional. Desde luego que sí. Además, una cosa,
que eso también causa extrañeza, que se supone que los obispos son los vigilantes de las iglesias particulares y Concha traía una pléyade de obispos alrededor que la apoyaba. Entonces, ¿qué pensar? ¿Los obispos mexicanos son tontos? Cuando el Papa León XIII había ya de antiguo aprobado el apostolado de la cruz. ¿Qué pensar de eso? Porque en cierta forma esos escritos que eran avalados por los obispos, pues ponían el dedo en la llaga en muchas cosas. Hablaba de una iglesia jerárquica también, pues en dificultades con la fidelidad a la palabra de Dios. Todo esto era cierto, pero con toda seguridad, y esto en apoyo a la suposición que hacen algunos historiadores, el informe de Naval, en quien Vives y Tuto confiaba plenamente en cuestiones relacionadas con la mística, le había sugerido esa idea del iluminismo. Así que, estando las cosas como estaban, era mejor guardar silencio y que todo se diluyera en el tiempo. Pues es una manera de decidir, ¿verdad? Yo decido no decidiendo. Y que se muera, se pudre, se evapore. Sin vez de Dios, pues no va a pasar nada. Pero para el padre Félix todo estaba oscuro, más oscuro que nunca, sin más salida que la fe y la esperanza y la caridad. También doña Concha Cabrera ve cerrada todas las salidas y vive, a pesar de la gracia de la encarnación mística, una gran intensidad interior. Así lo escribió en 1907. No tengo ni un rayo de luz, todas las puertas se han cerrado. No sé siquiera si vive el padre Félix, vivo de fe. Pero, ¿qué clase de fe? Dolorosísima, oscurísima. Lloro y espero. Y así pasan los días y los meses y los años sin un rayo de esperanza, sin un punto de luz. Bueno, doña Concha había recibido en 1893 esta idea, esta comunicación de Jesús, decir, va a haber unos religiosos de la cruz, a su tiempo había hablado con la presencia del Padre Félix, y ahora nada fluía. Bueno, bajo esta metralla de acontecimientos, frustraciones y negativas, lo único que le quedó al Padre Félix era enfermarse, porque también el cuerpo pues resiente todo eso, y el 26 de junio cae como era natural con una bronquitis aguda que lo postra en cama. Está inmóvil, clavado como una mariposa en el centro de una tabla. No le queda sino mantenerse firme bajo la lámpara de la luz teologal, es decir, de las virtudes teologales, con las que hasta ahora ha vivido esta agudísima experiencia. Siempre dispuesto, pero eso no implica que no sufriera hasta en lo físico.